Recomiendo, estamos aquí en el bodegón del puerto, en el Shopping La Riviera, compartiendo algunas de las especialidades, como este lomo a la pimienta, como unos canelones rellenos, con ese queso rallado y esa albahaca que me hace agua a la boca para es más, hasta te diría robarle, entre comillas, el plato a la diputada provinciana Natalia Armas. ¿Cómo andas, Nati? Muy bien, Maxi. ¿Vos? Gracias por venir al programa. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, Nati. Distintos temas para tocar y más que nada uno en particular que tiene que ver con algo que pasó hace muy poquitos días nada más, que tiene que ver con dos nenes en los cuales se da una situación media anormal para lo que es además, digo, la infancia y también, digo, a ver, algo relacionado con lo que siempre tocamos con vos, Nati, que es el tema de la familia, de ese núcleo familiar y cómo en este caso se destruye todo eso, ¿no? Exactamente, sí. Tuvimos la triste noticia de los niños que tuvieron que ser separados de sus familias por distintas cuestiones. Algunos de los chicos fue por situaciones de violencia, otros fue por consumo de cocaína y sustancias por parte de la madre. Situaciones que siempre nos preocupan, que siempre nos ponen mal. Y en este caso no solo por la cuestión del consumo de la madre, claro, una situación que tantas veces hemos charlado de cómo la droga o distintas sustancias destruyen. Por empezar, destruyen la familia, lo estamos viendo. Destruyen a la madre, destruyen a la persona, destruyen a la sociedad, porque esto que sucedió nos impacta a todos como sociedad, sino también en relacionarlo con las complicaciones que puede traer en los niños el hecho de que la madre haya consumido sustancias no solo en embarazo, sino después durante la lactancia. Alguna vez conversamos con vos sobre un proyecto que habíamos presentado. Exactamente, me acuerdo, en Club Marina. Exactamente, y claro, porque había sido, ni bien presentado el proyecto, estoy hablando año 2020. Claro. Que era un proyecto que tenía que ver con el dosaje de estupefacientes, de benzodiazepina, digamos, distintas sustancias en las madres embarazadas. Así decíamos, como se dosa el HIV, Chagas, toxoplasmosis, bueno, saber si la madre consume o no durante el embarazo nos ayuda a prepararnos cuando recibimos al niño, es decir, el niño estuvo expuesto a distintas sustancias, este chico va a necesitar estimulación temprana, va a necesitar acompañamiento, cómo va a repercutir el síndrome de abstinencia ni bien nazca, se utilizan drogas específicas también para el niño cuando nace con síndrome de abstinencia. Bueno, por supuesto que tiene que haber una buena relación entre la madre y el médico para que sea suficiente la pregunta de si estás consumiendo para uno ya prepararse. Pero bueno, en aquellas situaciones en que las madres no lo cuentan, situaciones sociales donde no lo quieren hacer público quizá en el barrio, tienen miedo que por el médico se entere, el hecho de dosarlo en la orina de la madre ayudaría a esto, a recibir a los niños como corresponde. Y esto, más allá de que el proyecto haya sido de mi autoría, con un acompañamiento de mis compañeros de bloque, en realidad surge de médicas neonatólogas de los 3 grandes hospitales de Santa Fe que presentaron un proyecto en un congreso, digamos. Y además de lo que pasa, digamos, a ver, no es que hay algo que está en los libros solamente, ¿no? Exactamente, ellas vieron los niños que nacían en el hospital en el año 2019 presentan 2017 hacen el estudio, 2019 lo presentan en el Congreso de Neonatología de la Sociedad Argentina de Pediatría, por lo cual de ahí surge esto de decir, bueno, tenemos que ayudar, tenemos que hacer algo. Proponemos esto que es con un análisis de orina, digamos, saber qué sustancia estuvo expuesto el niño, o mejor dicho, consume la madre durante el embarazo para poder recibirlo. Y otro de los proyectos que sí hemos presentado, pero este es un proyecto de comunicación porque en Santa Fe tenemos el programa de la pesquisa neonatal, digamos que es la clásica prueba del talón que le hacen a los bebés recién nacidos, se dosan distintas, se evalúan la posibilidad de estar frente a ciertas enfermedades que son enfermedades en general las que se busca detectar a tiempo, son enfermedades que detectadas a tiempo, como decía, o con un diagnóstico oportuno se puede hacer tratamiento, que son enfermedades que van a ser graves para el niño. Entonces en ese contexto pedir que se agregue al programa de pesquisa la detección en el meconio, que es la primera caca del bebé, tanto de cocaína o marihuana, que son las dos sustancias que ya hay estudios en Córdoba, tienen por ley, digamos, el poder realizar este estudio en el meconio del bebé. Entonces, bueno, sería algo más que aportaría decir este bebé recién nacido, sospechamos que la madre puede haber consumido, sospechamos que lo que está haciendo el niño es un síndrome de abstinencia, bueno, veamos el meconio, la caca del bebé, digamos, y si estuvo expuesto uno puede agarrarlo a tiempo y ayudarlo al bebé a tiempo, ¿no es cierto? Y que además todas estas cuestiones uno no las ve hasta después que pasa esto con los chicos. Digo, todo lo que hace la madre y que no lo ve el médico, nadie lo ve, que solamente lo sabe la madre y lo puede saber la pareja o algún familiar o algún amigo, es algo que a la larga termina siendo tan perjudicial como, no hacer el análisis del talón, digo, ¿no? Exactamente, y no solo esto que decíamos de las patologías que puede tener el niño por la sustancia en sí, digamos, que le pueden afectar en el desarrollo, digo, en el neurodesarrollo del niño, sino que
a ver, el adicto, el que consume, digamos, está en una situación permanente de vulnerabilidad porque la droga dependencia genera ese estado de ansiedad, ese estado de búsqueda, que también en un bebé recién nacido no es sencillo para un dependiente de sustancia hacerse cargo de un niño. Después vemos, por eso digo, no es solo la situación biológica del bebé, el neurodesarrollo del bebé, sino también el contexto social, digamos, que se ha dado. Uno de los bebés estos que separaron, por lo menos no dijeron que era de forma directa por consumo de drogas, sino por violencia intrafamiliar. Bueno, a ver, maltratar a un bebé de 40 días no pasa por nada, no pasa porque simplemente el bebé lloraba y a uno nos cansó de escucharlo llorar. Hago la hipótesis de que puede haber habido sustancias también en consumo en la familia, que puede haber situaciones de alcoholismo, digamos, que llevan una extrema violencia como para maltratar a un niño de 40 días. Sí. Y además digo, si pasa eso ahora con 40 días, cuando el bebé crezca y los problemas sean mayores, ¿cómo va a reaccionar? Digo, ¿no? Totalmente. Por eso, aunque el proyecto yo lo planteo desde el lado del bebé, porque así fue como surgió, también es un punto para combatir este consumo problemático que estamos viendo de sustancia, tanto en la madre, como en la pareja de la madre, como en el vecino que está al lado, el que de repente cuida al chico, digamos, en la sociedad en general, la verdad. Lo hemos conversado más de una vez, mi posición respecto no solo como legisladora provincial, sino también por ser médica y por haber visto las personas cuando acceden al hospital, o porque los trae algún familiar o porque sola llegan y te dicen no puedo más con esta dependencia que tengo, cualquiera sea la sustancia, decir la droga nunca es buena, los vicios estos nunca son buenos, y no solo para personas, sino porque a veces te dicen, bueno, es mi problema, no es tu problema, es la sociedad que te rodea, es la familia que te tiene que contener, es la madre que llega llorando porque su hijo consume, o sea, a veces llega golpeada por el hijo que consume, es la novia, es el padre que no sabe cómo hacer, es los hechos delictivos que se da por el que busca para poder seguir consumiendo, o sea, es un problema de sociedad, es un problema de salud pública que tenemos que abordarlo como corresponde, ¿no? Otro tema que seguramente dentro de muy pocos días va a empezar a ser un problema y se va a empezar a hablar es sobre el tema de las discapacidades, las personas con capacidades diferentes y el censo que se va a realizar el 18 de mayo y en el cual no están, comprendidas o incorporadas también, ¿no? En este sentido, que tendría que ser también un tema a tratarse, ¿no? Y no tendría que correrse y dejarse de un costado. Totalmente, siempre hablamos de discapacidad o de personas con discapacidad y decimos, bueno, estamos avanzando, estamos en la inclusión. Claro, estamos en la vanguardia. Tal cual. Y cuando decimos se va a invertir en un censo, que es a partir de donde uno va a establecer varias políticas públicas, porque va a tener datos certeros, estamos invisibilizando, contrario a lo que siempre buscamos, a las personas con discapacidad. Hay una sola pregunta, la número 9, si mal no recuerdo, que en realidad no habla de personas con discapacidad, sino que habla de personas con poca movilidad, o usa otro término así, digamos, que en realidad la poca movilidad puede ser miles de motivos, puede ser algo transitorio, puede ser algo permanente. Inclusive con respecto a los niños con síndrome de Down, hay grandes asociaciones, tenemos a ISDRO en la provincia, tenemos ASDRA a nivel nacional, que son asociaciones que trabajan con chicos con síndrome de Down, que justamente lanzaron una campaña que se llama el síndrome con números, síndrome de números, y busca visibilizar a las personas con síndrome de Down de tal forma que al tener una estadística de cuántos niños hay, a partir de ahí empezamos con las políticas. Yo decía los otros días, por ejemplo, ¿no? Uno responde al censo y llegamos a la parte de si está escolarizado o no está escolarizado. Si nosotros partimos de la base que un 17% de los chicos con síndrome de Down entre 3 y 16 años, solamente un 17% está escolarizado. Si yo no pregunto si hay alguien con síndrome de Down, cuando llega la pregunta de si estás escolarizado y la respuesta es no, en realidad no estoy viendo el por qué no está escolarizada esa persona. Entonces nos puede dar muy bajo el número y no vamos a entender la problemática que hay, que por qué no se escolarizan los chicos con síndrome de Down, qué está pasando en las escuelas, por qué realmente no pueden asistir a una escuela como cualquier otra persona, qué acompañamiento necesitarían los chicos con síndrome de Down. Síndrome de Down como, por ejemplo, el otro día hablaba con un abuelo de un chico con trastorno de espectro autista. Me decía que la obra social le paga el acompañante un solo día a la semana al niño en la escuela. Entonces digo, ¿qué hace los otros 4 días el niño? No va a la escuela, digamos, parece que uno... No, me dice, la madre se queda sentada afuera porque a los 10 minutos el niño empieza con sus problemas de adaptación y de socialización, entonces la madre, la escuela le pide que lo retire y se retira el chico de la escuela. O sea, eso también va a estar invisibilizado en el censo si no hablamos de, tenés algún chico con algún trastorno del espectro autista dentro de tu casa, digamos. Y vayamos como decía recién, la pregunta de escolarización, digamos, no está escolarizado, ¿por qué? Claro, bueno, exactamente. Falta mucho, digamos, y vamos a invertir en una herramienta como es el censo y lo estamos haciendo incompleto.
va a carecer de sentido o va a haber muchas políticas que se deban tomar que no se van a poder tomar a partir de no tener los datos certeros que necesitamos. Otro tema, el cual estás presentando proyectos en la legislatura, que tiene que ver con la educación y que para uno que es padre, vos también, y muchos que están del otro lado se pueden sentir reflejados, padres, madres, que tiene que ver con la accesibilidad de las escuelas, desde rampas, desde semáforos, desde sendas peatonales, de algo tan esencial, ¿no? Que muchas veces en algunas escuelas, no en todas, y en unas escuelas más que nada del centro, ponen algunos inspectores de tránsito para suplir esto, pero que no es lo correcto, porque si no es una guerra y una selva. ¿Se puede cambiar esto y esta estructura de que hoy que tenemos? Sí, se puede cuando uno tenga voluntad realmente para hacerlo. Los otros días en la ciudad de Santa Fe hicieron un estudio y solo hicieron esto, el acceso, el contar con rampas para acceso. Y entonces hicieron de los bancos, de los organismos públicos, de las escuelas, de distintos lugares. Estamos hablando de rampas de acceso, o sea, una cosa que ya no se debería pedir. Uno ya va a cualquier lado y la rampa debería existir, algo tan básico para hablar de inclusión, ¿no? Y de las escuelas de la ciudad de Santa Fe, solo el 25% tenía rampas de acceso. Solo el 25%. Inclusive en números de banco, creo que era el 80 y pico %. O sea, eran mucho más los bancos que tenían acceso que las escuelas. Entonces después llegamos a la escuela y hablamos de qué inclusión vamos a hablar. Si para un chico que necesite silla de ruedas o necesite un andador o a veces hasta con las muletas, es más fácil subir por rampa que subir por escalera, va a necesitar. Si es chico, que alguien lo alce y lo lleve, o un compañero que colabore. Entonces, ¿de dónde vamos a partir a hablar de inclusión si no tenemos la rampa que le permita llegar a hablar de inclusión? Sí, inclusión e igualdad también te diría. Totalmente, nos falta mucho avanzar y creo que no basta con las palabras, no basta con decir estamos avanzando. Vos sabés que el tema de discapacidad como gran tema siempre lo trabajé mucho. La ley de discapacidad es una ley nacional, por lo cual a nivel provincia yo no puedo hacer modificaciones a la ley de discapacidad. Todo lo que yo puedo pedir es al Ejecutivo Provincial que le pide al Ejecutivo Nacional ciertos cambios. Pero sí, estas otras pequeñas políticas sociales, lo llamo yo, que nos permite avanzar. En las escuelas esto, de que no haya lugar de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad. Exactamente. El chico con discapacidad, y yo lo veo en la escuela donde va mi hijo, capaz que para 2 cuadras y no es lo mismo. Claro, se le da más privilegio a un transporte escolar que a un chico con discapacidad. A ver, sin desmerecer el transporte escolar y el trabajo, totalmente. Pero el transporte escolar también tiene que tener su lugar, porque bajar con 10 chicos, no puedo bajar a la mitad de la cuadra y pretender que 10 niños chiquititos caminen en la par mía. O sea, así como tenemos el lugar de transporte escolar, tenemos el discapacidad y, por supuesto, estamos hablando de la educación de las personas, porque uno va a un cine donde tenés 5 lugares para personas con discapacidad y capaz que tenés 4 lugares ocupados por vehículos que al menos no tienen el cartel de discapacidad. Quizás que hay algún discapacitado, yo lo pongo en duda siempre, de que diga, bueno, está tramitando el código QR, vamos a darle un tiempito de tolerancia. Pero muchas veces uno ve a la persona que se sube al auto y vos decís, ¿y dónde estaba la discapacidad que hizo que alguien que realmente necesitaba ese lugar no lo pudiera tener? A ver, los lugares están porque camina menos, la distancia es más corta, porque le cuesta más desplazarse. Entonces es una cuestión de educación, de buena voluntad, de sentido común. De caridad y de empatía, diría yo. Nati, gracias por estos minutos. No te tengo más y vamos a compartir ahora los platos. Antes que se enfríe. Sí. Y para la tentación de tu hija. Sí, ni me digas. Ni me digas. Eso porque no viene, ¿viste? Si te acompañaría, ¿viste? Por lo menos lo probaría. Exactamente, mira. Así que bueno, muchas gracias. Con la diputada provincial, con Natalia Armas, charlando de temas inherentes a la sociedad, a la educación, a la inclusión. Y más que nada a lo que cuando arrancábamos la nota, a lo que tiene que ver con el núcleo familiar. Todo esto compartiéndolo aquí en lo que es el bodegón del Porto que tiene el Shopping La Ribera. Lo recomiendo.